Buenos días en esta mañana, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Es un privilegio poder estar nuevamente en el programa La Mujer de Hoy. Hoy me ha tocado a mí poder estar acá. Es una bendición. Como les decía, es un privilegio poder servir y poder estar acá para poder transmitir una pequeña reflexión de la palabra que nos trae siempre una palabra que nos da refrigerio, que nos da paz, que nos bendice y que nos ayuda a seguir creyendo en ese Padre amoroso que nos llamó, que nos ha escogido y que nos tiene acá. Así es de que es para mí esa bendición, ¿verdad? Poder estar acá con ustedes y desde ya pues espero contar con su presencia, a los que están ahí presentes y a los que están trabajando. O si no pueden verlo en esta oportunidad, pues podrán ver esta reflexión en su momento, ¿verdad? En un día que se vuelva a repetir, pero la palabra siempre es buena en todo tiempo, amén. Así es de que el Señor bendiga este día, ¿verdad? Que nos ha dado. Y quiero hacer una pequeña oración antes de dar inicio a esta palabra. Padre bendito, en el nombre de Jesús. Señor, yo te doy gracias, Señor, por la vida que nos has dado, que nos has permitido, Señor. Estamos acá, estamos respirando, Señor. Hemos visto la luz de un nuevo día, hemos sentido el sol que calienta nuestra piel, Padre. Estamos caminando, podemos ver tantas cosas a nuestro alrededor. Y gracias, Señor, por esa bendición, por ese privilegio de vida, Señor. Es un día más de tu amor, es un día más de tu misericordia, Señor. Y yo te ruego, Señor, que a cada una de las personas que nos estén escuchando, nos pueda escuchar más adelante o vernos, Padre, seas tú quien bendiga su vida, que los ayudes tanto a las mujeres, nuestras hermanas, a nuestras amigas y también a los caballeros que puedan escuchar. Padre, bendice, Señor, este día, que este día sea de mucha bendición para cada uno de aquellos que clama, Señor, por esa bendición. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, es una bendición poder compartir en esta mañana. Y la palabra de Dios nos enseña cada día, ¿va? Cada día podemos aprender cosas nuevas. Todos los días aprendemos, todos los días. Podemos ver cosas que quizás no habíamos visto, quizás no habíamos sentido. Y no solo me refiero a lo que vemos con nuestros ojos, sino a lo que podemos leer cuando leemos la Biblia. Podemos ver cómo Dios nos habla a través de ella. Y durante el ministerio de Jesús, de nuestro amado Señor, Él dice que Él sanó a muchas personas en el tiempo que estuvo acá en esta tierra. Él pudo sanar a muchas personas. Él no solo sanó, Él liberó, Él resucitó, dio vida nueva, hizo cosas nuevas en aquellas personas que estaban alrededor de Él. Y Él pudo ver y pudo bendecir a muchas personas. Pero algo que me llama la atención es de que en muchas oportunidades habían muchos enfermos, pero el Señor se dirigía a uno en específico o a una persona, ya sea hombre o mujer, se dirigía a él o a ella específicamente. ¿Por qué? Porque el Señor, si bien es cierto, Él nos ama a todos y a todos nos bendice, también Él llama y escoge a uno para poder manifestar su gloria y su poder. En esta mañana quiero compartirles acerca de una palabra de una mujer. Dice que ella estaba en el templo, ¿verdad? En la sinagoga, en el día de reposo. Y en esta palabra que vamos a meditar en ella,
podemos ver cómo el amor de Dios, el amor de Jesús, ¿verdad?, se manifiesta con poder y misericordia hacia esta mujer. Jesús dice que sana a esta mujer y era una mujer que estaba encorvada, rompiendo la atadura que la afligía. Sabemos que para Dios nada es imposible, nada es difícil para el Señor. Y podemos leer en el libro de San Lucas, en el capítulo 13 y versículos 10 al 13, y dice la palabra. Quiero que si usted está en su casita y tiene una Biblia ahí, pueda leerlo. Si no, pues escúchela acá en este momento. Y dice la palabra: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay que se deben de trabajar en estos, pues venid y sed sanados y no en día de reposo. Amén. Y dice en el versículo, vamos a terminar de leer hasta el 14. Y dijo la gente: 6 días hay que se debe de trabajar en estos, pues venir y ser sanado y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata el día de reposo su buey o a su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y vamos a dejar la palabra acá. Vemos cómo Jesús dice que él estaba en la sinagoga y él enseñaba, dice, y lo estaba haciendo en un día en la cual era de reposo, en la cual podía estar en su casa. Según la ley judía tenían que guardar ese día, pero dice que había allí una mujer que desde hace 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba, dice, encorvada y en ninguna manera podía enderezarse. Vemos, mis amados hermanos, cómo una persona puede soportar tanto tiempo con una enfermedad, sufriendo, siendo quizás, en este caso como esta mujer, motivo quizás de vergüenza, de burla, ¿verdad? Podemos destacar de ella que ella dice que era una mujer piadosa y ella estaba en la sinagoga adorando al Señor. Mis amados hermanos, cuando esta mujer estaba en la sinagoga y dice, nos habla que ella era una mujer piadosa, no cabe duda que ella buscaba del Señor. Yo leía acerca de la palabra piadosa y el significado de la palabra piadosa, ¿va? Y encontré 3 términos que dice que era una mujer o piadosa, es alguien que siente pena y compasión por la desgracia o el sufrimiento ajeno. Eso significa ser piadosa, alguien que diga, ay, pobrecito o pobrecita, miren lo que está pasando. O sea, ella era parte de esas mujeres. Otro concepto que hay también es de que inspira o denota devoción y piedad religiosa. Quiere decir que era una persona que buscaba de Dios, ¿verdad? Era una mujer que inspiraba confianza, una mujer de fe, una mujer temerosa de Dios.
Y otro concepto dice, una persona que muestra una profunda devoción religiosa y cumple las prácticas propias de su religión. O sea que podemos ver las características de esta mujer que nos habla la palabra en el libro de San Lucas, ¿verdad? De que era una mujer piadosa, dice. Y era una mujer que estaba ahí buscando de Dios, orándole al Señor, que era una mujer temerosa del Señor, que cumplía con los estatutos que se daban en esa religión, que era una mujer que trabajaba sin duda alguna, ¿verdad?, para poder hacer algo para el reino, que era una mujer que podía ayudar o ayudaba a las personas que tuvieran quizás un problema que les estuviera quejando. Entonces nos habla de ella como una mujer piadosa, ¿verdad? Una mujer, dice, que estaba en la sinagoga y que estaba orando, y llama mucho la atención porque no cualquier persona podía entrar a la sinagoga, solo dice que podía ingresar los judíos y gentiles prosélitos. Y ahí había una mujer, pero esa mujer era una mujer encorvada. Pero esta mujer, a pesar de que era una mujer encorvada, ella era una judía y estaba en el culto del Señor. Podemos ver cómo entonces el Señor dice que el Señor sanaba a muchas personas, pero la sanidad de esta mujer en el día de reposo nos enseña el amor de Dios y el poder de misericordia de Dios cuando se acerca a esta mujer. Y como le decía, ¿verdad?, en la sinagoga solo ingresaban judíos y gentiles. Y dice que uno, ¿qué quiere decir gentil? A mí me llamó mucho la palabra gentiles prosélitos. ¿Qué quería decir esa palabra? Y dice que eso significa que uno que ha llegado o que ha venido a unirse, son extranjeros que se han convertido al judaísmo. O sea que sí habían judíos de pura cepa, diría alguien, ¿verdad? Judíos que por su religión, por su nacimiento, por su fe, que ahí habían crecido, y esa era la fe que les había dado sus padres, pero habían gentiles prosélitos. Y yo me decía, ¿qué quiere decir judíos, o sea, gentiles prosélitos? Entonces es cuando dice que cuando llega un extranjero o una persona ajena, pero que se une a esa fe, que se une a esa religión, por decirlo así, y que él dice se convierte al judaísmo, ¿verdad? O sea, es alguien que no es judío, que es extranjero, pero que llega, y entonces ellos ya pueden estar en la sinagoga. Y sin duda alguna, había muchas sinagogas en ese tiempo, pero en esa, en la que estaba la mujer encorvada, ahí estaba Jesús. Y cuando Jesús está en un lugar, todo puede pasar, mis amados hermanos. Él sigue siendo el Dios Todopoderoso, y en esta ocasión el Señor sanó a esta mujer encorvada que habla la Biblia en el libro de San Lucas. Amén. Pero vamos a seguir viendo algunas características de esta palabra. Y en primer lugar podemos destacar que ella era, como dice la palabra, era esa mujer piadosa. Y ya les relaté acerca de lo que quiere decir piadosa. Pero estaba en la sinagoga, dice, adorando a Dios. Pero estaba sufriendo una larga aflicción. No cabe duda que no importa muchas veces lo que estemos pasando, pero si nosotros estamos buscando y adorando del Señor, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la angustia, aún en medio del dolor, el Señor siempre va a obrar para bien a nuestra vida.
Como nos narra la palabra, dice que esta mujer tenía 18 años de estar sufriendo de esta enfermedad. Y según la palabra dice que tenía un espíritu de enfermedad. Pero era judía, dice. Era judía bajo pacto. Era judía descendiente de Abraham. Y asistía a la sinagoga fielmente. Era una mujer, como decimos, piadosa. Era una mujer que buscaba del Señor. Y aún en medio de todos esos años que había estado sufriendo por esa enfermedad, algo que estoy viendo acá y quiero resaltar, aún en medio de esa enfermedad, aún en medio de estar encorvada, aún en medio de vivir su vida agachada prácticamente, mis hermanas, ella no dejó de buscar al Señor. Porque dice la palabra que ella era una mujer que fielmente iba a la sinagoga y adoraba al Señor. Pero este espíritu, dice, la afligía, la atormentaba. Y ella trataba de vivir una vida normal. Quizás procuró ayudarse con medicinas, con algo. Pero esto que le estaba pasando a ella era, dice, espiritual. Y la palabra nos narra acá nos narra acá en el versículo 11, dice, había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Nos habla de espíritu y eso nos lleva a creer que no era una enfermedad en cierta forma física, sino una enfermedad espiritual, ¿verdad? Y eso dice, mis hermanos, no toda enfermedad tiene que ser de origen demoníaco, ¿va? Porque hay enfermedades que son físicas. Si alguien se cayó y se dobló el pie, eso es algo que puede suceder en cualquier momento. O alguien que le duele la cabeza o se golpeó. Puede suceder cualquier cosa, ¿verdad? En nuestro aspecto físico. Hoy tantas enfermedades que se están dando en este tiempo por nuestra mala forma de vivir en cierta forma, ¿verdad? Muchas veces las enfermedades llegan a nuestro cuerpo por la forma en que nosotros cuidamos el cuerpo. Y dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero muchas veces nosotros no cuidamos ese templo. Nosotros mismos con nuestras manos arruinamos nuestra vida, arruinamos nuestro cuerpo. El Señor nos ha dado un cuerpo sano y nosotros a veces con nuestra forma de comer, de alimentarnos, porque nos alimentamos muchas veces mal y comemos a diferentes horas, comemos alimentos que son dañinos a nuestro cuerpo. Y seguimos sabiendo que nos molesta o que nos hace daño, se sigue consumiendo. Entonces creo que lo más prudente y lo más sabio es que nosotros siempre pongamos, dice un versículo de la Biblia, pongamos cuchillo en nuestra boca para poder dejar de comer aquello que nos hace daño. Y hablo todo esto porque dice la palabra que esta enfermedad no era física, sino que era una enfermedad espiritual. Y dice que este espíritu la afligía y la atormentaba. Y ella dice que trataba de vivir su vida normal. Y como les decía, no toda enfermedad tiene origen demoníaco, pero sea natural o sea espiritual, mis amadas hermanas, es para Dios. Nada es imposible, nada es difícil para el Señor porque Él puede sanar todas nuestras enfermedades. Amén. En segundo lugar, nos dice la Escritura que esta mujer físicamente andaba encorvada, o sea, agachada. Es decir, que ella no podía enderezarse completamente. Su columna presentaba, dice, una dificultad y no podía enderezarse. Qué difícil, mis hermanos. Imagínense cuando a nosotros nos agarra que damos un mal movimiento y nos duele la columna y andamos ahí que nos
que no podemos ni enderezarnos, porque si tratamos de enderezarnos nos duele más. A mí me ha pasado, ¿verdad? He visto a personas que dicen, ay, es que no aguanto, la cintura me duele. Y otros dicen que es lumbago, otros dicen que es el nervio ciático. Entonces, hay unos que se quejan porque dicen que es que a veces las vértebras están pegadas y les duele mucho, y a veces que no pueden ni enderezarse, tal vez caminan un poco así que agachados. Pero esta mujer dice que estaba encorvada totalmente. Yo me imagino a esta mujer que ella no podía levantar su mirada y ver el cielo y ver las bendiciones de la luz, del sol, las estrellas, la luna, ver esos paisajes tan lindos que nosotros podemos ver cuando estamos normalmente sentados, parados. Pero ella dice que ella su columna presentaba una dificultad y no podía enderezarse. La otra vez miraba a un ancianito doblado, caminando totalmente, y eso me trajo a mí el recuerdo de ver a este señor y imaginarme la lectura que nos habla de esta mujer encorvada, porque este señor, de una vez doblado totalmente, no sé qué lo llevó a esa posición de su cuerpo, quizás tuvo alguna enfermedad, qué sé yo, ¿verdad? Pero este señor lo miraba yo doblado totalmente, o sea, él no podía levantar su cabeza, y me imagino que esta mujer, así era su vida. Pero aún con toda esta situación, algo de admirar en ella es que ella dice que era una mujer piadosa, era una mujer que buscaba de Dios. Aún en medio de esa situación, eso no le impedía adorar al Señor. Y dice que esta situación la limitaba, ¿verdad? Así que la situación espiritual se veía en lo natural. O sea, ¿qué nos dice esta palabra, esta reflexión? La situación física que ella tenía era algo que podíamos mirar en forma espiritual. ¿Y por qué decía que era una enfermedad? Era un espíritu, dice la palabra, dice aquí, nos habla acá de que era una enfermedad, un espíritu de enfermedad, dice. No cabe duda que ella, en el tiempo en que vivió, tuvo que buscar ayuda para poder sanarse. Y sin lugar a dudas le decían, usted no tiene nada, nada le pasa, su cuerpo está bien. Y ella decía, ¿por qué no me puedo enderezar? Pero, y eso pasa muchas veces en estos tiempos, las personas van y se hacen exámenes, y le dice, yo la otra vez oí a una persona que decía, ya me hice los exámenes de triglicéridos, colesterol, ya me pusieron cosas en el corazón y no tengo nada, estoy bien. Y muchas veces, mis amados hermanos, estamos pasando por muchos síntomas en nuestro cuerpo y estamos yendo con el doctor, porque muchas veces lo primero que hacemos es ir al doctor y no ir a los pies de Cristo. Entonces, que exámenes de esto, que exámenes de lo otro, y no hay nada según la ciencia. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Es algo espiritual que está afectando. Y esto era lo que le afectaba a esta mujer. Esto dice que la situación espiritual que ella tenía se veía en lo natural. ¿Y cómo se veía? En la forma en que estaba encorvada. Mis amados hermanos, hermanas, es necesario que nosotros podamos analizar muchas veces nuestra vida, y cuando algo está pasando en nuestra vida, y como les decía, si ya hemos hecho todo por curarnos, o alguien que está pasando por alguna situación de enfermedad y no hay nada que resulte que es lo que tiene, busque del Señor, porque el Señor es el que hace toda la obra. Y sigamos platicando acerca de esta mujer. Seguramente su vida conyugal, su vida familiar, su vida social y espiritual estaba afectada por esto.
Pues por muchos judíos, para muchos judíos en aquel tiempo, esta mujer estaba bajo maldición. Esta mujer decía, está en pecado, ha de tener un pecado oculto, está bajo el castigo de Dios. Sin duda alguna eso pensaban, o quizás a escondidas hablaban de ella, a pesar de que ella buscaba al Señor. Porque si nos habla de que era una mujer piadosa, era una mujer que buscaba del Señor. Y esto que les acabo de decir me lleva a la palabra y nos habla acerca de en lo que está en el libro de San Juan, capítulo 9. El libro de San Juan, capítulo 9, mis amados hermanos. Y dice, cuando leía esto, me recordé también de esta palabra que nos habla en el libro de San Juan, en el versículo 1 al 3. Y dice, San Juan 9, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Ahí lo vamos a dejar. ¿Por qué me trae esta palabra? Porque sin duda alguna esta mujer también era motivo de crítica. ¿Por qué está así? ¿Por qué no se sana? ¿Por qué cuánto tiempo lleva? De plano ha de tener un pecado y lo tiene bien escondidito. Ya me imagino, ¿verdad? Porque nuestros pensamientos así son. Los pensamientos humanos muchas veces no nos llevan a creer en otra cosa, sino en buscar o pensar lo malo. Pero dice que aquí Jesús les habla a sus discípulos porque le preguntaban, miran, ¿y este por qué está ciego? Porque estaba, dice, este hombre estaba ahí pidiendo limosna, dice, y dice que el Señor se manifestó a él y les dice, no, este no es que él haya pecado, ni pecaron sus padres, sino que es para que el Señor se gloríe en él, para que el Padre se gloríe en él. Entonces, muchas veces eso pasa. Pasan muchas situaciones en nuestra vida y a veces no entendemos que el que se tiene que glorificar ahí es el Padre Celestial. Amén. Vamos a hacer un pequeño corto y volvemos en un momento para seguir meditando y reflexionando a través de esta palabra que nos habla de la mujer encorvada del libro de San Lucas. Amén. Volvemos en un momento. Exaltamos tu nombre, Señor, aleluya. Conmigo. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy, decláralo, del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy del pecado. ¿Por qué? Libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre, libre del pecado y la maldad. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, soy nueva criatura.
criatura, lo declara la escritura. Me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy, decláralo, del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Y todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. ¿Por qué? Libre, pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Aleluya. La palabra declara: de modo San Cristo alguno, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Dilo, soy nueva criatura, lo declara la escritura. Te escuché, soy nueva criatura, lo declara la escritura. Soy nueva criatura, lo declara. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. 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 Y libre, dilo, del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad. Soy libre, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la escritura. Aleluya. Inicia tu día con Nueva Familia Televisión, transformando vidas. Continuamos con el programa La Mujer de Hoy. Hoy estamos hablando acerca de la palabra que nos dice en el libro de San Juan, capítulo 9, y nos estamos refiriendo precisamente en el versículo 10, que nos habla acerca de la palabra San Lucas, estamos hablando en San Lucas 13, del 10 al 13. Y leímos también San Juan, capítulo 9. Pero vamos a continuar con esa palabra que nos habla acerca de la mujer encorvada, que nos habla en el libro de San Lucas en el capítulo 13. Amén. Y para volver a retomar nuestro tema, hablábamos de cómo esta mujer había estado sufriendo de esta enfermedad, 18 años, dice la palabra, que ella había estado encorvada, ¿verdad? Seguramente, ¿verdad? Esta mujer sufrió muchos desprecios, muchos señalamientos, pero esta mujer encorvada en esta ocasión también nos representa o nos habla de una carga espiritual que muchas veces el ser humano lleva, una carga que puede ser tan pesada, que doblega muchas veces nuestras fuerzas. Puede ser que sea una crisis económica,
Puede ser heridas, pueden ser miedos, puede ser preocupación, puede ser fracaso, pueden ser resentimientos, pueden ser frustraciones. Infinidad de cosas pueden estar afectando nuestra vida o pueden afectar la vida del ser humano, porque de una u otra forma afecta. Y eso es lo que a la mujer o al ser humano no le da libertad para poder erguirse, para poder trabajar, para poder ver las bendiciones que Dios hace en nuestra vida, porque muchas veces todas estas situaciones que les mencionaba pueden doblegarnos, pueden hacernos sentir mal, pueden dejarnos tener una autoestima muy baja y pueden producir una fatiga espiritual y una fatiga emocional. Pueden haber un desgaste y un agotamiento que muchas veces nos impide adorar, buscar de Dios, poder compartir con nuestra familia con toda la libertad, con todo amor. Entonces, todas estas situaciones nos roban la paz y la bendición que quiere darnos el Señor. Quizás no estamos encorvados físicamente, pero puede ser que haya una forma de encorvada en nuestra vida espiritual. Pero el Señor nos llama, mis amadas hermanas, a que nosotros nos levantemos. Y digo, quizás estemos, quizás, ¿por qué? Porque en algún momento, en una situación, nos ha tocado que vivir esas situaciones que les mencionaba, esas heridas, esas crisis económicas, esas enfermedades, esos fracasos, esos resentimientos, ese dolor, esa angustia, qué sé yo, lo que pudo haber afectado nuestra vida o esté afectando nuestra vida emocional, nuestra vida espiritual y hasta nuestra vida física, porque todo eso trae enfermedades físicas. Entonces, todo eso produce, como les digo, nos produce fatiga, nos produce desgaste, nos produce agotamiento emocional y espiritual. Y en tercer lugar vemos la manifestación del poder de Jesús a través, ¿verdad?, de esta mujer que es sanada. Y nos dice la Biblia que cuando Jesús, dice la palabra, la vio, miren, a mí me encanta, me llena de mucha bendición esta palabra, porque dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y dice, puso sus manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Vemos cómo el Señor Jesús siempre actúa a nuestro favor. Mis amadas hermanas, el Señor ve nuestra situación. Él sabe qué estamos pasando, qué circunstancia nos está aconteciendo. También Él nos llama para que nosotros vayamos a Él, a sus pies, a refugiarnos en el Señor. Y dice también, Jesús nos ve, Jesús nos llama y Jesús nos toca, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús dice que puso las manos sobre ella y ella se enderezó. El Señor nos toca, el Señor nos abraza, el Señor nos ama, el Señor quiere vernos bien, mis amadas hermanas. ¿Y para qué? Para que nosotros podamos glorificar a Dios con toda libertad. Podemos ver entonces que el Señor siempre va a actuar a nuestro favor. Debemos nosotros declarar esa palabra como lo hizo con esta mujer. Dice que lo que hizo por ella, Él la vio, la llamó, le dijo y la tocó. Hizo lo que muchas veces, o lo que muchos quizás no hicieron con ella. Es muy importante. Yo reflexionaba cuando volví a releer esta palabra y el Señor me vio con amor, mis hermanos. El Señor me llamó hacia Él. Y Él habló una palabra para mi vida. El Señor me tocó
tocó, mis amadas hermanas, y eso mismo quiere hacer con cada una de nosotras, con cada mujer, que nos sintamos plenas en Él. A todas las que hemos creído, a las que estamos sirviendo, a las que estamos trabajando en la obra del Señor, es un privilegio. El Señor hizo lo mismo con nosotros como lo que hizo con esta mujer. Podemos ver entonces, podemos concluir entonces cosas como quizás ella no era importante para los hombres. Quizás ella iba a la iglesia, pero estaba aislada o apartada. Ella iba a la sinagoga, iba a adorar al Señor. Pero el Señor Jesús dice que la vio, mis hermanos. De donde Él estaba, Él la vio. Y quizás nadie la tenía en cuenta. Quizás ella solo iba a cumplir porque era una mujer devota. Ella iba y oraba y clamaba. Pero Jesús la vio. Jesús la vio. Jesús te está viendo, mi amada hermana, amiga. Jesús te está viendo. Y dice que quizás nadie tenía en cuenta, pero Jesús también la llamó. La llamó. Y a ti te está llamando en esta mañana, mi amada hermana. El Señor te está llamando. Tal vez pocos le hablaban a esta mujer, pero el Señor Jesús le dijo, quizás que hacía muchos años, su esposo tal vez no la tocaba, ¿verdad? Pero Jesús sí la tocó. Tal vez ni su familia la abrazaba, pero el Señor Jesús la tocó. Jesucristo es bueno y para siempre es su misericordia. Quizás nadie te ha dado un abrazo. Quizás nadie siente que tú necesitas de ese abrazo, pero el Señor te quiere abrazar ahora. Quizás nadie dice, nadie me mira, pero el Señor te está mirando. El Señor te está llamando. El Señor te está hablando en esta hora, en esta mañana. Y el Señor quiere tocarte, quiere amarte, quiere abrazarte, quiere darte ese milagro de vida, esa bendición para tu vida. Y en cuarto lugar, mis amadas hermanas, es muy importante tener presente que tú eres un hijo o una hija de Dios. Y Él siempre estará pendiente de ti. Jesús quiere que levantes tu cabeza en victoria y en bendición. El Señor no nos quiere ver con una autoestima baja, con depresión, con tristeza, con desánimo, con desgaste espiritual. No, mis amados hermanos. Como dice un eslogan por ahí o una palabra que han sacado, ¿va? Si vamos a estar de rodillas, vamos a estar de rodillas, pero delante del Señor, no ante las circunstancias adversas. Si vamos a estar de rodillas, es para clamar al Señor, para pedirle su ayuda, para buscar de su rostro, para buscar de su presencia. No para estar desanimados, no para estar sin fuerza, no para sentirnos desganados, no para sentirnos derrotados, no para sentirnos humillados. Si vamos a estar humillados, va a ser delante del Señor, sino para levantarnos en victoria con poder, con gracia, con amor, con liberación. Amén. El Señor quiere darnos esa vida. El Señor quiere que levantes tu cabeza en victoria y en bendición. El pasaje bíblico nos dice, y ella se enderezó y glorificaba a Dios. Por 18 años sus ojos miraron el suelo y su autoestima estaba en lo más bajo. Su aflicción pesaba mucho, pero se enderezó. Y esta palabra enderezó dice que viene del término griego arnotó, que significa reconstruir, restaurar, restablecer, enderezar. Entonces el Señor Jesús sanó, liberó y restauró a esta persona, a esta mujer completamente. Ante la ministración del Señor Jesucristo, esta mujer se enderezó y dice que ella se enderezó y glorificaba a Dios. Alababa al Señor seguramente, ¿verdad? Porque esta condición no le permitía a esta mujer poder quizás levantar sus manos y levantar
su mirada al cielo y alabar y decir, Padre, gracias por tu amor, por tu bendición. Pero aún así ella agachada lo hacía. Pero el Señor vino, dice, y la restauró, la libertó, la enderezó. Amén. Alaba al Señor. Seguramente esta condición no le permitía fluir en adoración a esta mujer. Pero ahora viene y ahora vive un nuevo nivel de adoración. Una nueva oportunidad de poder alabar al Señor en la presencia de Dios. Un nuevo nivel de gloria. Algo que antes no había vivido. Hay una liberación en esta mujer, en su alma, en su espíritu. Y entra una libertad de adoración. Jesús liberó a esta mujer encorvada. Es el Señor quien trae una verdadera libertad. Todo es posible para el Señor. Jesús quiere liberarte a ti también, mi amada hermana, mi amiga. Quizás vivías un tiempo de adoración, pero no una adoración tan real como Dios quiere hacerlo. El Señor quiere enderezar nuestros caminos, enderezar nuestras vidas para poder alabar y glorificar al Padre. El Señor Jesús sanó a esta mujer encorvada, aunque allí, dice, estaban los escribas y los fariseos para criticarlo, por sanar en el día de reposo. Pero para Dios todo es posible y no hay obstáculo que pueda detener el poder de nuestro Dios. Miren, mis amados hermanos, algo que podemos ver es que Dios sanaba en el tiempo que Él estaba, como podía, cuando podía. No miraba el tiempo que los fariseos o los escribas tenían, porque según la ley no tenían que hacer nada en el día de reposo. Pero el Señor no importaba, al Señor le importaban las personas. El Señor sanaba, libertaba, daba vida, resucitó. Hizo cosas que no podía hacer, pero Él lo hizo porque Él es el Señor del tiempo. Él es el Señor de la vida. Él es el Señor del oro y la plata. Él es el Señor de todo, mis hermanas. Es el dueño. Por el Señor Jesucristo dice que fueron hechas todas las cosas. Amén. Y entonces, para ir terminando, mis amadas hermanas y amigas, el Señor Jesucristo sigue siendo el mismo. Y Él quiere tocarte en esta mañana. Él quiere restaurar tu vida, tu adoración a Dios. No sé qué pueda tenerte con la cabeza abajo, estar triste, decepcionada, no sé qué pueda haber, pero los problemas, los tropiezos, la droga, las crisis matrimoniales, las decepciones, brujería, quiebra, situaciones económicas, enfermedad, no sé qué es lo que te está atormentando y que quizás te está encorvando para no ver la gloria de Dios, pero puedo decirte que Jesús tiene el poder para ayudarte y para salir de ahí. Adora el poder del Espíritu Santo y el Señor extenderá su gloria sobre ti y todo va a ser diferente, mi amada amiga y hermana. Tú que me estás escuchando, esta palabra es para ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, Padre amado, porque tú hagas la obra en aquella mujer, en aquella amiga, en aquel hombre, Señor, que quizás se siente abatido, triste, decepcionado, para aquella mujer que siente que no vale nada, Padre. En el nombre de Jesús yo oro, Padre, clamo, porque tú hagas la obra, Señor, en su ser espiritual, Señor, en su mente, en su corazón, Señor, en su cuerpo, Padre. Aquellos que están enfermos puedan ver, Señor, que el Señor los ama, que tú las amas, Señor, que tú los ves, que tú los llamas, Señor, que tú les hablas, que tú les tocas, Padre, porque tú eres el Dios todopoderoso, el que sana, el que liberta, el que restaura, el que levanta. En el nombre de Jesús, Padre, esa palabra va, Señor, para esas mujeres que necesitan oír una palabra de vida, una palabra de bendición. Espíritu Santo, haz la obra, Señor. Para ti no hay espacio, para ti no hay tiempo, para ti no hay lugar. Tú te mueves donde quiera que haya necesidad. Y yo te ruego, Señor, que donde haya enfermedad, tú sanes, Señor. Tú libertes, Padre, de toda enfermedad, de toda opresión demoníaca, Señor. En el nombre de Jesús, Señor,
Clamo, Padre, por aquel que está pidiendo un trabajo o está pasando situaciones económicas, Señor. Obra, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Provee, Señor, ese trabajo, Señor, ese dinero, esa casa, no sé cuál sea la necesidad, Padre. Pero haz tú la obra, Padre amado. Para ti nada es imposible, Señor. Tú eres el Dios de lo imposible, Señor. ¿Qué hay para ti imposible, Señor? Todo tú lo puedes hacer conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos, conforme a lo que tú tienes, Señor, para aquellas personas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo clamo por esa libertad. Que nuestra vida pueda ser restaurada, levantada, enderezada, Señor, para que podamos ver tu gloria cada día, Señor, y podamos sentir tu presencia en nuestra vida, Padre. Espíritu Santo, gracias, Señor, por acompañarnos esta mañana y esa palabra pueda llegar a tierra fértil, a esos corazones que necesitan, Señor, en el nombre de Jesús. Y puedan, Señor, dar esos frutos de vida, de libertad, de sanidad y de restauración, Padre. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Santo eres, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad que me has dado, Señor, de poder estar, Señor, en este lugar y poder, Señor, hablar y meditar en la palabra que tú nos has dado en esta mañana. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, mis amadas hermanas y amigas, y a todo aquel que nos ve y nos escucha a través de la cámara del canal de la Nueva Familia. Amén. Es un privilegio, ha sido una bendición, y quiero compartirles que el día de hoy, martes, tenemos oración en nuestra congregación a las 7 de la noche. Los días jueves también tenemos cultos a las 7:30, así que los esperamos los días domingos de 8 a 10 y de 10 en adelante. El día domingo hay 2 servicios. Vengan, mis amados hermanos y amigos, compartan con nosotros y esa palabra, aquella hermana o hermano que quizás por alguna razón se ha distanciado, se ha quedado en casita. Venga, busque de nuevo la casa del Padre. Vuelva a la casa del Padre. Vuelva a buscar su regazo, su amor. Vuelva a sentirse en la familia que somos, nueva familia en Cristo Jesús. Somos una familia. No somos una familia perfecta, pero somos una familia que ama del Señor. Así como en todas las familias no son perfectas, pero se aman, aún en medio de cualquier circunstancia, ahí están. Y amamos a nuestros hermanos que se han alejado, vuelvan a casa del Padre, aquí los esperamos. Queremos volver a reencontrarnos y poder tener esa nueva comunión con el Padre y como familia. Que el Señor me les bendiga, mis amados hermanos, ha sido un privilegio y espero tener una nueva oportunidad de poder compartir una pequeña reflexión de su palabra. Bendiciones. Amén.